¿Cómo convertir a tu país en una potencia mundial? Imagina que lo has logrado. Eres el nuevo presidente de la nación. Quizás seas latino o español y ya ni siquiera recuerdes cómo es vivir sin crisis. Nuestros países están claramente estancados y parece que pronto seremos superados por los africanos. Pero aquí estás tú, listo para hacer historia. Llegó el momento de convertir a tu país en la Dubái de América. Sin embargo, debemos ser pragmáticos. Todos queremos resultados inmediatos y tomar decisiones contundentes de forma rápida y concisa. Pero es bastante complicado. Tomemos en cuenta el contexto de la región. No vas a convertir a un país como el nuestro en potencia mundial de la noche a la mañana. Lee Kuan Yew tardó 35 años en convertir a una pequeña y miserable isla de pescadores en Singapur. En tu caso, puedes tardar entre 30 y 50 años en convertir a tu país en uno de los más poderosos del mundo. Sin embargo, si tomamos las decisiones correctas, los resultados serán notorios en aproximadamente unos 10 años. En tan solo una década tu país será visto como el nuevo milagro económico. Pero para lograrlo debemos atraer empresas e inversiones. El primer paso que debemos dar es reducir drásticamente los impuestos. Yo sé que parece una locura, pero reducir los impuestos atrae inversión y por ende aumenta la recaudación. Imagínate que todos pagaran un impuesto fijo del 10%. Si tú ganas más, por lógica, pagas más. No es lo mismo el 10% de 1000 que de 1.000.000. Tan solo el 10% de impuestos sería brutal. La gran mayoría de países cobra por encima del 20%. Incluso tenemos países descarados como España que cobran la mitad. Si tú cobras el 10%, atraerías a un sinfín de inversionistas. Sería una completa locura. Con un impuesto tan bajo, muchos querrán llevar sus empresas e inversiones a tu país. Para lograrlo, será crucial flexibilizar el mercado laboral. Para ello, debemos eliminar el salario mínimo y acabar con las leyes que supuestamente defienden a los trabajadores. El gobierno, al crear estas leyes supuestamente hechas para defender al pueblo de la precariedad laboral, han provocado que las empresas corran un enorme riesgo a la hora de contratar. Incluso estas políticas exigen a las empresas pagarle a los empleados varios meses en caso de ser despedidos. ¿Entiendes el problema? Si yo, empresario, cometo un error y contrato a la persona equivocada, el costo de despedirla sería gigantesco. Por eso, a la hora de contratar, las empresas piden un montón de requisitos, como nivel de estudios, prueba psicométrica o incluso experiencia laboral, para estar lo más seguros posible de estar contratando a la persona adecuada. Por eso, tu objetivo debe ser flexibilizar el mercado laboral. Con un mercado laboral flexible, despedirte será sumamente sencillo, pero conseguir empleo también lo será. De esta forma no convertimos al despido en un drama. Si te despiden hoy, podrás conseguir empleo mañana mismo. Esto también será una ventana de oportunidades para las personas pobres sin estudios o incluso las madres solteras, quienes al haber tantísimos requisitos se les suele dificultar bastante conseguir un trabajo. ¿Te cuento un pequeño secreto? Los países nórdicos que tanto le gustan a la izquierda no tienen salario mínimo. Y además cuentan con una flexibilidad laboral enorme. Todos ganamos conforme a lo que somos capaces de producir. El salario lo define el mercado, no el gobierno. Por eso mismo el salario mínimo provoca desempleo. Pero aún así hay personas que lo defienden bajo el argumento de que en un país sin salario mínimo los salarios serán bajísimos. Esto es completamente falso. ¿Sabes por qué en tu país los salarios son tan bajos? Por la ley oferta-demanda. Hay pocas empresas disponibles y muchas personas dispuestas a trabajar. Pero tú eres un genio, un visionario, y vas a bajar los impuestos, quitar el salario mínimo y flexibilizar el mercado laboral para atraer a más empresas, aumentar los empleos, mover la economía y a la larga hacer que haya más empresas buscando trabajadores que personas buscando empleo. Ese día siempre llega y ahí es cuando los salarios suben como la espuma. Pero tenemos un problema: los malditos políticos. Ellos durante décadas han elaborado un esquema perfecto
para robar. Si queremos bajar los impuestos, debemos eliminar los chiringuitos, las redes clientelares, creadas por los propios políticos con la finalidad de perpetuarse en el poder y vivir a costa del pueblo. Tal es el caso de los ministerios de la mujer, liderados por el colectivo feminista. Estos organismos son completamente inútiles y le cuestan millones de dólares al pueblo. Por eso hay que enviarlos al carajo. Hay que cerrarlos a todos, y si lo hacemos, nos ahorraríamos millones en presupuesto. Sin embargo, también debemos hablar de los empleados públicos. Quizás tú pienses en que debemos despedirlos a todos, ¿verdad? El problema es que no es tan sencillo. Nuestros países están plagados de funcionarios. Si tú de la noche a la mañana los despides, vas a provocar una ola de manifestaciones sin precedentes. Millones de personas saldrán a tomar las calles impidiendo la libre circulación. Tarde o temprano tendrás que dar marcha atrás, quedando como un líder impopular y débil, cosa que no puedes permitir. Por eso insisto en el pragmatismo. Por eso debemos hacer precisamente lo que promueve mi ley: comprender que el empleado público es una víctima del sistema y por ende no los podemos echar. Sin embargo, es lógico que en algún punto debemos deshacernos de ellos, ¿no? Lo primero que debemos hacer es garantizar que sus puestos serán respetados. Y lo segundo es que el gobierno no vuelva a contratar a ni un nuevo funcionario. Los empleados públicos acaban cuando el último de ellos se jubile. De esta forma, poco a poco acabamos con estos inútiles e ineficientes puestos de trabajo que le cuestan muchísimo dinero al pueblo. Pero aún así debemos buscar más alternativas para seguir reduciendo el gasto público, o al menos hacerlo más eficiente. Para ello, los recortes en ciertas áreas son necesarios. Pero temas como la salud y la educación son sagrados, no puedes quitarlos. El pueblo ha sido adoctrinado durante décadas para creer falsamente que son derechos básicos universales. Pero sabemos que la educación y la sanidad pública son un nido de ratas y además son extremadamente ineficientes. Los hospitales dan asco, las colas son interminables. Mueres antes de ser atendido, los pacientes incluso duermen en el suelo. Las escuelas se caen a pedazos. Muchos profesores ni siquiera saben escribir o leer correctamente. Y esto es muy grave. Nosotros debemos priorizar la eficiencia, garantizar servicios de mayor calidad a menor costo. Y eso es posible. Para lograrlo debemos promover el sistema de vouchers. Es muy simple, vamos a subsidiar la demanda, que son los alumnos, en lugar de la oferta, que son las escuelas. El dinero invertido en educación se le dará en un bono a cada estudiante, para que pueda acudir de forma gratuita al colegio privado que desee. De esta forma podemos simular el libre mercado. Como ahora las personas pueden escoger dónde estudiar, los colegios se esforzarán en mejorar para así ganarse la mayor cantidad de alumnos posible. Esto es precisamente lo que usan los países nórdicos. No por algo tienen el mejor sistema educativo del planeta. Además, debemos hablar del sistema de pensiones de muchos países como España, el cual es literalmente un esquema Ponzi, una estafa piramidal, en el que para poder pagarle a los jubilados es necesario que nazcan al menos 2.1 hijos por mujer, algo que por culpa del feminismo y la izquierda no va a ocurrir. Si tú actualmente eres alguien de la tercera edad, quiero que sepas que tu jubilación no se paga con el dinero que ahorraste, sino con el de las personas que actualmente están trabajando. Por eso necesitamos que haya más personas en el mercado laboral que jubilados, cosa que obviamente no ocurre, ya que muchos países están llenándose de ancianos. Si tu país tiene un sistema de pensiones de fondo común o de reparto, cuidado, deberás cambiarlo por un sistema de AFPs o inevitablemente tu economía colapsará, ya que gran parte de tu gasto público se irá en pagarle a los jubilados. Pero todavía tenemos un problema: la emisión monetaria. Como sabemos, los políticos tienen la maquinita de imprimir dinero. ¿Cómo les encanta a los desgraciados? Esta es una de nuestras mayores condenas. Cuando los políticos imprimen dinero de forma exagerada, provocan inflación, acabando con los ahorros del pueblo. Aquí hay múltiples alternativas. Si vienes de países con monedas muy dañadas como lo pueden ser Argentina o Venezuela, la dolarización podría ser una muy buena opción. Obviamente no me termina de agradar la idea de depender de un país que cada día se hace más socialista, como es el caso de Estados Unidos, pero es lo que hay. Yo propongo sustituir el Banco Central por una entidad monetaria y que la moneda de tu país esté respaldada en su totalidad por otra moneda.
En este caso sería el dólar. Eso es lo que sucede en Hong Kong, donde además se delega la emisión monetaria a bancos privados. Tal y como lo escuchas, ni el gobierno ni el Banco Central imprimen dinero, sino que lo hacen bancos privados. Pero ojo, esto no significa que ellos puedan imprimir la cantidad de dinero que se les plazca. En lo absoluto. La autoridad monetaria de tu país autorizará a los bancos privados emitir billetes nuevos siempre y cuando depositen un valor equivalente de dólares estadounidenses. Si seguimos todos estos pasos, lo más seguro es que convirtamos a tu país en una potencia mundial. Pero te hago una pregunta. ¿Tú crees que los políticos van a permitir todo esto? ¿Qué crees que sucederá cuando lleves estas propuestas al Congreso? Y si tienes mayoría y lo aceptan, ¿qué crees que pasará cuando dejes la presidencia y entre otro gobernante? Son preguntas que debemos hacernos, porque este es un proyecto que dura aproximadamente 35 años. No puedes rescatar a un país en 4, 6 u 8 años. Necesitas más tiempo. Y lo que nosotros queremos hacer es algo que la casta política no va a permitir, porque son unos parásitos que viven a costa del pueblo. Por ende, hay que hacer una reforma total del país. Voy a ser directo. Yo aplicaría una famosa frase que dice: el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Qué es lo que hace la izquierda radical cada vez que llega al poder en un país latino? Convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Esto fue lo que hicieron personajes como Hugo Chávez o Evo Morales. Así fue como obtuvieron el poder absoluto. Pero mientras ellos lo usan para el mal, nosotros lo usaremos para construir Singapur en América Latina. Pero quiero que sepas que hacer esto es casi el equivalente a hacer un golpe de estado. Para conseguirlo deberás contar con el apoyo de gran parte del pueblo y además el apoyo total del ejército. Quien controla a las Fuerzas Armadas controla el país. Nunca lo olvides. Cuando tomemos el control, debemos cambiar por completo cómo funciona la política del país. Yo apostaría por un sistema meritocrático, donde el presidente sea elegido por sus resultados, no por votos. Y si en un plazo de, digamos, 2 años no cumple con sus objetivos o incluso tiene déficit, es decir, que tiene más egresos que ingresos, este presidente sea sometido a un referéndum o incluso que sea automáticamente sustituido. Quiero un sistema donde los resultados lo sean todo. Se acabó el chistecito de presidentes y líderes mediocres. No podemos darle 1 milímetro a la casta política, ni uno solo. Hay que cerrarles toda posibilidad de robar y poner penas y castigos sumamente severos para todo aquel que no cumpla. Ante circunstancias extremas, decisiones extremas. Recuerda esto, debes ser pragmático y conciliador con el pueblo, pero no con los políticos. Muchos de ellos son traidores a la patria y hay que tratarlos como tal. Para que este proyecto pueda cumplirse y muchas empresas y millonarios quieran invertir en tu país, deberás garantizar seguridad jurídica. Es decir, que de la noche a la mañana no salga un Hugo Chávez y empiece a expropiarlo todo. Y por eso debemos proteger a los empresarios, inversionistas, a nuestra gente de los parásitos y vividores de la política. Hay que tener mano dura, tal y como lo tuvo Lee Kuan Yew, el hombre que transformó Singapur. Si quieres lograr una transformación, deberás ser un líder, hacer que tus seguidores te respeten y que tus enemigos te teman. Si logras cumplir todo lo anterior, habrás alcanzado la inmortalidad y habrás convertido a un pobre país corrupto en una maldita potencia mundial.